Hola y bienvenidos a Sonoteca, el espacio donde escuchamos las historias que susurran los lugares más inesperados. ¿Alguna vez se han preguntado qué secretos puede guardar el agua de un manantial? Imaginen un lugar cuyo nombre no proviene de un rey ni de una batalla, sino del sabor particular de su agua, un agua cargada de hierro. Hoy viajamos a un rincón de Aragón, en la provincia de Teruel, para descubrir Fuenferrada, la fuente del hierro. Es una historia fascinante, la de un pequeño pueblo que, como muchos otros en la España rural, se debate entre un pasado con eco y un futuro incierto. Acompáñenme en este viaje sonoro. Nuestra historia comienza, como no podía ser de otra manera, en el corazón mismo de Fuenferrada, en su plaza mayor. Aquí no encontramos una estatua imponente o un gran ayuntamiento presidiendo el espacio, sino una fuente. Pero no es una fuente cualquiera. Construida en 1924, sobre una estructura aún más antigua, es una obra de ingeniería popular asombrosa. Una de las más completas de toda la provincia. Piensen en esto. En un único circuito, integra una fuente para beber, un abrevadero para el ganado, un lavadero comunitario y hasta un pequeño estanque. Es un monumento a la gestión del agua, un lugar que era el centro neurálgico de la vida cotidiana. Todo el pueblo giraba en torno a ella, porque el agua que emana de un manantial cercano, famosa en toda la comarca por su calidad, es la que da nombre y sentido al lugar, Fuenferrada, la fuente del hierro. Esta conexión tan profunda con sus recursos naturales nos habla de una identidad forjada gota a gota, siglo a siglo. Pasear por sus calles empedradas y observar sus casas de piedra es como retroceder a una época medieval, un tiempo en el que la comunidad dependía directamente de los dones de la tierra y del agua. Fuenferrada se encuentra en la comarca de las Cuencas Mineras, un nombre que de por sí ya nos cuenta una historia de actividad, de extracción y de una economía ligada a las entrañas de la tierra. El pueblo se asienta a más de 1100 metros de altitud, a orillas del río que lleva su mismo nombre, un afluente del Martín. Está a unos 73 kilómetros de Teruel capital, una distancia que hoy puede parecer poca, pero que históricamente ha marcado su carácter rural y su relativo aislamiento. Pero este paisaje sereno y esta historia tan particular esconden una realidad que es, quizás, el mayor desafío de Fuenferrada. Si viajáramos a mediados del siglo XIX, a 1847 para ser exactos, nos encontraríamos con un pueblo vibrante de 328 habitantes. Imaginen el bullicio en esa plaza, el ir y venir de gente al lavadero, los animales bebiendo en el abrevadero. Ahora volvamos al presente. Hoy, las cifras oficiales hablan de apenas 35 o 37 personas. Es una pérdida de casi el 90% de su población en menos de 2 siglos. No es solo un dato estadístico, es un eco que resuena en las calles vacías. Este fenómeno, esta sangría demográfica, no es exclusivo de Fuenferrada, sino un mal que aqueja a gran parte de la provincia de Teruel, la llamada España vaciada. Pero aquí los números son especialmente crudos. Esta contracción sostenida se traduce en un envejecimiento de la población, en una escasez de capital humano y en una base de impuestos que se desvanece. Se convierte en un ciclo difícil de romper. Menos gente significa menos servicios, y menos servicios hacen más difícil que nueva gente quiera venir. Es un vaciamiento que debilita el tejido social y pone en jaque la propia viabilidad de la comunidad. Y en medio de este desafío se alza el principal monumento del pueblo, un gigante herido que refleja a la perfección el alma de Fuenferrada. Hablo de la iglesia parroquial de la Asunción, una construcción del siglo XVIII con una imponente torre de 3 cuerpos y un majestuoso arco triunfal. Sin embargo, la historia reciente ha sido cruel con ella. Sufrió graves daños durante la Guerra Civil y hoy su estado es crítico. El pavimento está hundido,
Las bóvedas presentan grietas alarmantes y el tejado, vencido por el tiempo, deja pasar el agua cada vez que llueve. Es una metáfora de la propia comunidad, una estructura valiosa, llena de historia, pero que necesita una intervención urgente para no derrumbarse. El ayuntamiento, consciente de su tesoro, ha iniciado los trámites para que sea declarada monumento de interés local. Es un paso crucial para poder acceder a la financiación que permitiría su restauración. No es solo salvar un edificio, es restaurar un símbolo, un punto de encuentro y un reclamo cultural que podría atraer un nuevo tipo de visitante, un turismo sensible al patrimonio. Cerca de la iglesia encontramos otro edificio con historia, la antigua casa consistorial. Es una estructura de 3 alturas que, aunque ya no cumple su función original y ha sido convertida en vivienda, todavía conserva un hermoso arco de sillería en su entrada y un reloj de sol fechado en 1851. Aunque una puerta moderna de chapa ha alterado su aspecto, nos sigue hablando de un tiempo en el que la vida civil del pueblo tenía su propio espacio. La historia de Fuenferrada no solo está escrita en piedra, sino también en las memorias de su gente. Recientemente, la Asociación Cultural El Horno organizó un evento muy especial, la presentación de un libro sobre José Vicente Anadón. Él fue un vecino del pueblo que tuvo que exiliarse tras la guerra civil. El libro se basa en las cartas que escribió durante su largo exilio, y en el acto participaron historiadores y vecinos que aportaron sus propios recuerdos. Este tipo de iniciativas son increíblemente valiosas. Demuestran que, a pesar de la despoblación, existe un profundo interés por reconstruir y preservar la memoria colectiva, las microhistorias que dan forma a la gran historia. Es un esfuerzo comunitario por no olvidar, por mantener viva la llama de la identidad. Y para vivir en Fuenferrada hay que entender su clima. Su altitud y su ubicación le confieren un clima continental, que en Teruel es sinónimo de dureza. Hablamos de inviernos muy fríos y veranos cálidos y secos, punto y punto. Lo más característico son las enormes variaciones de temperatura que pueden darse en un solo día, a veces de hasta 20 grados de diferencia. Los inviernos son rigurosos, tanto que en la zona se han registrado algunas de las temperaturas más bajas de toda la península ibérica. La nieve es una visitante habitual, más por el frío extremo que por la abundancia de las nevadas. Y en verano, las tormentas repentinas pueden refrescar el ambiente en cuestión de minutos. Este clima extremo no es un simple dato meteorológico, define la vida. Influye en la agricultura, en cómo se construyen las casas, en el consumo de energía y en el tipo de turismo que puede desarrollarse. Es un entorno desafiante, pero también posee una belleza austera y poderosa. Y en este entorno, la vida silvestre florece. El paisaje alrededor del río Fuenferrada y la subida a la montaña de la Cuesta son refugios de una rica flora y fauna autóctona. Aunque no tenemos una lista exhaustiva, sabemos que la comarca es un mosaico de ecosistemas. Hay bosques de encinas y quejigos, y pinares que crecen sobre suelos de arenisca roja. Un elemento muy característico y que se considera un verdadero monumento vivo son los chopos cabeceros, árboles modelados por la mano del hombre durante generaciones. En cuanto a la fauna, la región es un paraíso para los observadores de aves. Las amplias zonas abiertas son el hogar de aves esteparias, mientras que los roquedos son el dominio de especies rupícolas como el vencejo real o el roquero solitario. Las rapaces son las reinas del cielo. Hay numerosas colonias de buitre leonado, especialmente en las hoces del río Martín. También podemos encontrar al majestuoso búho real, al águila real y al halcón peregrino. Incluso hay varias parejas de águila perdicera, una especie en grave peligro de extinción en Aragón, que han encontrado aquí uno de sus últimos refugios. La presencia de estas especies tan valiosas convierte a la zona en un lugar de enorme importancia ecológica.
No rompí que Leopatran sonó una celería. Por los bosques y montes campan jabalíes, zorros, comadrejas y tejones. La cabra montés está expandiendo su territorio por la región, y en los ríos aún se puede encontrar la nutria. Es un capital natural impresionante, que abre una vía clarísima hacia el ecoturismo, la observación de la naturaleza y la educación ambiental. Es un desarrollo que no explota, sino que valora y protege. Económicamente, el futuro de Fuenferrada parece alejarse de su pasado minero. Aunque el nombre de la comarca nos hable de minas, la realidad actual de la provincia de Teruel apunta en otra dirección. El sector servicios, y en particular el turismo, es el que tiene mayores perspectivas. La agricultura y la ganadería siguen siendo pilares estratégicos, pero con un enfoque cada vez mayor en la sostenibilidad y en los productos de nicho. En Fuenrada, la economía es a microescala, con apenas un puñado de actividades registradas en los sectores de la industria, la construcción o los servicios. Probablemente se trate de pequeños negocios familiares o de autoempleo. Aquí cobra todo el sentido el concepto de multiservicio rural, una iniciativa que se promueve en Teruel para asegurar que incluso los pueblos más pequeños y despoblados mantengan servicios básicos, como una tienda de alimentación. Es una solución ingeniosa para combatir los efectos del vaciamiento comercial. El futuro económico de Fuenferrada no parece estar en la gran industria, sino en la adaptación inteligente. En aprovechar la calidad de su agua para cultivos de alto valor, en criar razas autóctonas como la oveja serrana de Teruel, o en desarrollar un turismo rural que valore precisamente lo que Fuenferrada ofrece: autenticidad y tranquilidad. De hecho, ya existe una infraestructura para ello. La casa rural, el Corral de la Olla, es un ejemplo de que hay capacidad para acoger visitantes, con todas las comodidades modernas, incluyendo jardín, barbacoa e incluso un baño con hidromasaje. La estrategia no es competir con grandes destinos turísticos, sino posicionarse como un punto de partida genuino y pacífico para explorar las maravillas naturales de Teruel, como los pinares de Rodeno o la laguna de Gallocanta. Fuenferrada puede ser esa base de operaciones tranquila, esa puerta de entrada a una experiencia más profunda de la provincia. Pero, para que todo esto funcione, para que la gente se plantee vivir aquí o venir de visita, los servicios públicos son fundamentales. Y aquí volvemos a encontrarnos con el desafío de la despoblación. El ayuntamiento, con su alcalde Rubén Nicanor García Plúmed al frente, hace lo que puede, pero es evidente que un municipio de 35 habitantes no puede mantener una gama completa de servicios por sí solo. Depende de las estructuras comarcales y provinciales. El acceso a la sanidad es, quizás, el punto más crítico. No hay un consultorio médico en el pueblo. El centro de salud más cercano está en Calamocha, a casi 25 kilómetros de distancia. Y lo que es más preocupante son muchas las voces que denuncian la precarización de la atención sanitaria en el mundo rural turolense. Se habla de recortes, de consultas médicas que se reducen de varios días a la semana a solo uno, de una escasez crítica de especialistas en los hospitales comarcales. El acceso a una atención médica digna se convierte en una carrera de obstáculos, y esto es un factor decisivo que empuja a la gente a abandonar los pueblos. Algo parecido ocurre con la educación. No hay escuela en Fuenferrada. Los niños tienen que desplazarse, probablemente a la capital, para poder estudiar. Esto supone una carga diaria para las familias y un desincentivo enorme para que parejas jóvenes se asienten en el pueblo. Sin niños no hay futuro, y sin escuelas es muy difícil que haya niños.
La conectividad es la otra gran pata de la supervivencia rural. Afortunadamente, los tiempos en los que los caminos eran de herradura y en mal estado, como se describía en el siglo XIX, han pasado. Hoy existen líneas de autobús que conectan Fuenferrada con Teruel y otros pueblos cercanos. Sin embargo, movimientos como Teruel existe siguen reivindicando la ampliación de estos servicios, lo que sugiere que la frecuencia o la cobertura actuales todavía son insuficientes. Un transporte público fiable es un cordón umbilical que une a los pueblos pequeños con el empleo, la sanidad, la educación y el ocio. Es una inversión directa en calidad de vida. Y a pesar de todos estos retos, la vida cultural de Fuenferrada se niega a desaparecer. El pueblo mantiene con orgullo sus fiestas patronales. Las principales son en honor a San Felipe Neri, el primer fin de semana de agosto, pero también se celebra a San Felipe el 26 de mayo y a San Blas, el 3 de febrero. Estos eventos son mucho más que simples fiestas. Son momentos de reunión, de cohesión social, la excusa perfecta para que los que se fueron regresen a casa y para que los visitantes descubran el alma del pueblo. Son anclas de la identidad comunitaria, la fuente de la plaza mayor, la iglesia herida que espera ser sanada, los paisajes serenos del río, las fiestas populares. Estos son los puntos de interés de Fuenferrada. Quizás no aparezca en las listas de los pueblos más bonitos de España, pero su valor reside en otra cosa. Reside en su autenticidad. Fuenferrada ofrece una experiencia genuina de la vida rural aragonesa, un refugio de tranquilidad lejos del ruido del mundo. Fuenferrada es un microcosmos que refleja una realidad mucho más amplia, la de una España interior que lucha por sobrevivir, aferrándose a su patrimonio, a su cultura y a la resiliencia de sus pocos habitantes. Su futuro depende de encontrar un equilibrio delicado, preservar su identidad única mientras se abren nuevas vías de desarrollo sostenible que hagan posible la vida en el pueblo. La historia de la Fuente del Hierro nos enseña que a veces los mayores tesoros están ocultos en los lugares más pequeños, esperando a que alguien se detenga a escuchar y a beber de su esencia. ¿Seremos capaces de valorar y proteger estos lugares antes de que su eco se apague para siempre? Gracias por acompañarnos en Sonoteca.